Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales de la Agenda Cultural y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy en Visiones y Versiones contamos con la grata compañía del maestro Juan Carlos Acevedo Restrepo, quien es director del Seminario del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, miembro del equipo coordinador de la Agenda Social Regional, un macroproyecto de la Universidad Surcolombiana para la región. Realizó estudios de doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con una tesis referida a las nuevas funcionalidades lector-usuario e interactividad en la prensa digital en Colombia. Es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Su tesis es sobre el discurso periodístico y la hegemonía cultural en la prensa del Huila de 1905 al año 1930. Tiene especialización en comunicación y creatividad para la docencia de la Universidad Surcolombiana ha trabajado sobre la comunicación para la renovación de las prácticas pedagógicas en el trabajo de grado de la especialización y tomaron como análisis los centros educativos Humberto Trafur Charri y José Eustacio Rivera. El pregrado es en Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia. Como docente de la Universidad Surcolombiana, porque es docente de nuestra institución y aquí se va a pensionar, ¿cierto? Ya estamos en la prepensión, y ha tenido la experiencia en áreas muy significativas, muy ricas y de un horizonte académico e intelectual muy grande, como la comunicación en las organizaciones, la edición de prensa y la dirección editorial, la crónica y el reportaje, la opinión pública, el periodismo investigativo, la oralidad y la escritura y la comunicación comunitaria, entre otros aspectos. Es miembro del Consejo Editorial de la revista PACA, que es un grupo clasificado en conciencias, y ha escrito una serie de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y también en revistas indexadas. Juan Carlos, bienvenido a Visiones y Versiones de la Universidad Surcolombiana. Bueno, una gran alegría estar en tu programa, Orinson, y poder saludar a quienes nos escuchan y nos ven en este programa tan bello que estás realizando. Pues es muy grato, maestro, conocer indiscutiblemente el contexto familiar, social y cultural de esos años de estudio de bachillerato que también han ido quedando en las crónicas que usted ha escrito. Bueno, sí, yo nací en Medellín en 1960, mis padres son antioqueños por ambos lados de la familia y me eduqué en un colegio de hermanos cristianos de La Salle, en el Colegio San Carlos, en el barrio Belén, en Medellín, desde segundo de primaria, hasta que finalicé el bachillerato, porque el primer año de primaria lo hice en una escuela pública en el municipio de Fredonia, municipio cafetero, donde mi padre era notario. Entonces, digamos que esos años del bachillerato, yo terminé el bachillerato en el 77, ¿no? Entonces fueron entre el 60 y el 77, ya podemos imaginarnos todo un contexto de, por una parte, finalización del Frente Nacional, que recordemos que finalizó por esos años cuando yo era muy joven. Bueno, también recuerdo mucho que cuando iba al colegio se estaban reuniendo los obispos de América Latina que hicieron parte del segundo encuentro de la CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Se reunieron en 1968, ahí cerca de mi colegio. Y aunque uno nunca asistió a esos eventos, pero la atmósfera que se respiraba allí, de esos debates de los obispos sobre la situación latinoamericana, ya estaban los debates de la teología de la liberación, alcanzaron a llegar a través de algunos profesores a mi colegio. Y bueno, cuando salgo
del colegio, justamente a poco tiempo comienza el gobierno de Turbay, que fue un gobierno tan autoritario, ¿no?, tan represivo, y digamos, mis primeras participaciones como ciudadano y en la vida política fueron resistiendo la opresión y la persecución del gobierno de Turbay como estudiante universitario de la Y el Antioquia. Estatuto de Seguridad, Y el que era Estatuto de pues, un Seguridad. estatuto contra la juventud realmente. Contra la Era un juventud. delito ser joven en el gobierno de Turbay casi. Y nos juzgaban los militares, ¿cierto? Sí, En juicios expeditos en los que no había prácticamente derecho a la defensa. Juan Carlos, con un padre notario uno diría pues la opción sería el derecho, pero no, su opción fue estudiar comunicación social periodismo. ¿Por qué? Pero también es importante anotar cuáles son las características y los aspectos más relevantes del programa que usted hizo en la Universidad de Antioquia y las experiencias más significativas. Sí, mi padre fue abogado egresado de la Universidad de Antioquia y conservador, de una familia conservadora, también la familia materna. Esto puede tener alguna importancia, digamos, en lo que ha sido también mi vida, porque yo no soy conservador de ninguna manera, al contrario, digamos que mi orientación política fue muy antagónica a la de mi familia. Bueno, el dato que pocas veces lo he referido es que yo no inicié comunicación social en la de Antioquia, sino medicina. Y estudié varios años medicina. Y cuando estaba en quinto semestre me cambié a comunicación social. Y la carrera luego la hice, pero tuve que interrumpirla porque me desplacé a vivir a Bogotá unos años, hasta el año 91, en que participé como periodista cubriendo la Asamblea Nacional Constituyente, y después de esta participación en la Constituyente en Bogotá regresé a Medellín a terminar mi carrera, y solo la terminé en el año 95, cuando yo tenía ya casi 35 años. De modo que habría que comentar un poco, tal vez no tengamos tiempo ahora, las circunstancias que dieron esos giros a mi vida, ¿no?, de pasar de la medicina a la comunicación y mi grado tardío en comunicación. Quiero destacar del programa de comunicación que fue la oportunidad de conocer a dos personas maravillosas, dos extraordinarios profesores y escritores ambos, Juan José Hoyos, novelista, cronista, muy importante, que fue mi profesor de periodismo narrativo, y luego continuamos una relación de amistad que perdura, y Mariluz Vallejo, también gran periodista, formadora de periodistas en la Antioquia y en la Javeriana, y también escritora, que me abrieron todo el horizonte, digamos, de la formación en literatura, narración periodística, argumentación. A ellos les debo muchísimo y he honrado, digamos, sus enseñanzas con mi esfuerzo por cultivar una amistad de la que me enorgullezco estos años. Ellos, por ejemplo, me acompañaron ambos a presentar mi último libro en Medellín el año pasado, El Amaquero y la tertulia del poeta, y Mariluz Vallejo le hizo el prólogo. Y con eso también entra usted en el círculo intelectual, académico, de tertulias que ellos propician en Medellín. Sí, cuando yo regreso a Medellín después de la Constituyente en el 91, me integro poco espontáneamente a un círculo de escritores, artistas, sobre todo que giraba alrededor del poeta José Manuel Arango, del editor, librero y gestor cultural, o mediador cultural más bien, Gustavo Zuluaga el Amaquero, y del que también hacía parte Juan José Hoyos y otros escritores, editores, gente del mundo audiovisual, que se configuró más adelante, en el año 97, en una tertulia que fue muy importante en Medellín, que fue la tertulia del Jardín Botánico, que se reunían cada semana hasta la muerte del poeta José Manuel Arango en el año 2002. De esos temas hablo en este que es mi último libro, que es una evocación, por una parte, de esos tiempos, que son comienzos de los años 90, y un homenaje o un tributo a varios de estos escritores, el poeta José Manuel Arango, que aquí aparece en un óleo,
Gustavo Zuluaga el Amaquero, que es el mediador cultural y librero de que les hablo, y le dedico varios textos también a X504, Jaime Jaramillo Escobar, y a Rogelio Echavarría, ¿cierto? Y por supuesto a mi maestro Juan José Hoyos. Maestro, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Maestro Juan Carlos, graduado a los 35 años. Bueno, ha tenido experiencia en educación comunitaria, pero la experiencia fundamental en el mundo universitario es con la Universidad Surcolombiana. Principalmente en docencia e investigación. Y la conoce la educación además desde Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Neiva. ¿Qué podría decir frente a la realidad de la educación pública del país y cuáles han sido sus posturas políticas y sus compromisos? Bueno, desde que ingresé a la Universidad de Antioquia en el año 78 a estudiar medicina, aunque el primer año me dediqué fue básicamente a cumplir mis compromisos académicos, pues yo venía de un colegio cristiano, pues católico, con poca participación política. Ya el ambiente de la universidad mismo era muy controversial, había mucho debate público, había asambleas, protestas. Entonces me fue interesando este asunto y comencé a participar en reuniones, asambleas. Y en ese momento entonces comencé a vincularme a las luchas del movimiento estudiantil de la época, que como las de ahora han sido pues por presupuesto para la universidad pública, ¿cierto? Por democracia universitaria, ¿no? Por el gobierno de las universidades y bueno, por defender la calidad de la educación y el papel de la universidad, digamos, en la solución de los problemas de la sociedad. Entonces lo hice desde el liderazgo estudiantil por varios años. Bueno, luego al ingresar a la Universidad Surcolombiana, pues en ella me he desempeñado en distintos roles de docente, investigador, editor, y también he sido jefe de programa y decano. Bueno, también he sido representante profesoral. Con la profesora Dolly Arias fuimos representantes en el Consejo Académico del Profesorado en el año 2006-2007 aproximadamente, puede que me equivoque un año. Bueno, y en 2008-2009, a instancias, por invitación de profesores de la Universidad Nacional, conformamos acá una mesa amplia de profesores universitarios que sigue funcionando, que es un colectivo profesoral muy amplio, en el cual, a través del cual nos vinculamos a las movilizaciones nacionales de ese año y del año 2019, por el presupuesto universitario, por la defensa de la universidad pública. De modo que ese ha sido, desde muy joven, digamos, mi postura de defender la universidad pública financiada, ¿cierto?, de calidad y la democracia en las universidades y digamos, lo sigue siendo en este momento en que ya tengo una menor participación en estas actividades del movimiento profesoral, aunque sigo siendo parte de él. Vamos ahora para un aspecto que tiene que ver con procesos terminales, tanto de investigación como de creatividad, para hacer una especie como de paneo sobre los libros publicados. Bien. Bueno, mi primer libro se publicó aquí en la editorial Universidad Surcolombiana en el 2005 y es este que se llama Entre el vértigo y la memoria. Este libro gira en torno al eje del periodismo, ¿no? Tiene una serie de ensayos y artículos académicos sobre el periodismo regional del Huila, pero también, por ejemplo, sobre José Antonio Osorio Lizarazo, este gran cronista bogotano y novelista, un ensayo que abre el libro. Entonces, esta fue mi primera publicación en el 2005, que compiló una serie de trabajos que hice acá y algunos que traje de Medellín. Luego, 3 años después, en el 2008, publiqué este libro, El apetito de la injuria, este libro que quiero muchísimo, con ilustraciones de mi amigo Fanor Satizábal, recoge la investigación que hice para la maestría en Historia de la Universidad Nacional
sobre el discurso periodístico de la prensa del Huila entre el año en que se creó el departamento, 1905, y 1922. Y se hace un estudio sobre el libelo y también sobre la censura, sobre todo eclesiástica, que se hizo de esa prensa en esos años. Bueno, y el último libro, ya hablamos de él, El amaquero y la tertulia del poeta. Este es un libro más de periodismo narrativo, pero también de ensayo y crítica, más en el género periodístico, y fue publicado el año pasado, ya no bajo los auspicios de la editorial de la universidad como los dos anteriores, sino por una editorial de Medellín llamada Editorial Hombre Nuevo, perdón, Editora Nuevo Mundo, este es el último libro que ya es más literario y de periodismo narrativo. También participa colaborando con La Musa Sonámbula, ¿no? Bueno, esta hermosísima revista que se edita en Medellín ya va para el número 15, se sacan 4 revistas al año. Entonces es una revista literaria que publica no solo autores antioqueños, sino también, por ejemplo, ha publicado una selección de autores huilenses y de otros departamentos. Y es una revista relativamente nueva, tiene pocos años de estar funcionando, pero que con gran dinamismo está tratando de ocupar un espacio en el mundo literario. Está dirigida por José Mario Sánchez, allí participa mi gran amigo Gustavo Zuloaga el Amaquero, el editor es Pablo Quintero, y a partir de este próximo número ya me han honrado con una participación en el comité editorial de la revista. Hay otro escenario que tiene que ver con la comunicación y el periodismo, que es el portal. El portal Su Región, que es un portal digital que creamos estudiantes y profesores del programa de comunicación. Ya desde el año 2009 se creó, pero fue resultado de una práctica profesional que tuve el honor de dirigir durante un año con 4 chicos, y desde entonces, desde el 2009, ininterrumpidamente este portal digital ha estado presente como en la vida periodística. Es un espacio de práctica profesional de nuestros estudiantes, también es un laboratorio de periodismo digital, y tratamos allí de abordar con buena prosa y buena investigación los temas de la región surcolombiana. En cuanto a la proyección social, ¿cómo desde los proyectos académicos se ha dado una articulación a la realidad nacional y local desde la cultura, la política, la proyección social, la comunicación, el periodismo? Bueno, yo quiero destacar de un periodo reciente del 2014, cuando yo ejercí la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales entre 2013 y 2016. En 2014, junto con un colectivo de profesores, entre ellos la profesora Yamile Peña, también Miller Duzán y Aldemar Macías, así como Julio Jaime, se elaboró un macroproyecto que duró varios años y todavía existe, que es un proyecto de acompañamiento a los afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo en el Huila. Entonces ellos tenían ese proyecto y me invitaron a participar, y yo colaboré muy activamente, sobre todo el primer año, con ese proyecto, que me impresionó mucho la posibilidad de que la universidad pudiera tener esa intervención activa a favor de las comunidades afectadas por el extractivismo y el papel que podía hacer allí. Luego creamos el proyecto Agenda Social Regional, que se hizo parte del plan de desarrollo que se aprobó en 2014, contó con el apoyo del profesor Nelson López Jiménez, que en ese momento era rector encargado y que le valoró el proyecto, y este proyecto viene funcionando desde entonces y trata de incidir o aportar en la construcción de políticas públicas sobre aspectos del desarrollo social y humano del Huila, con una visión, digamos, prospectiva. De manera que a través de este proyecto estamos vinculados a múltiples actores sociales, comunitarios, institucionales, pensando el tema de para dónde va el Huila, cuáles son sus mejores líneas hacia adelante, y esperamos darle continuidad y presencia a este proyecto. Entonces, junto con el periódico digital Su Región, son como las experiencias que yo destacaría más importantes en cuanto a proyección social. Bueno, maestro Juan Carlos, ya llegamos al cierre de Visiones y Versiones. Le agradecemos su presencia en este programa de divulgación académica, artística y cultural de la universidad.
Bueno, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos con este programa que se está constituyendo en una memoria viva de la Universidad Surcolombiana y sus profesores y sus gestores. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta el próximo programa.